Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Le damos la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, capítulo Toluca. En esta ocasión, pues, nos acompaña Miguel Ángel de Alba, periodista ambiental, como cada programa, y también nos acompañan personalidades muy importantes que han estado eh, muy al pendientes del Acuerdo de Escazú, y nos van a hablar de él, sus orígenes, sus objetivos, lo que hasta ahorita se ha logrado en el Acuerdo de Escazú. Y bueno, una de ellas es Olimpia Castillo Blanco. Ella es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y candidata a maestra en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional. Desde 1995 dirige la organización Comunicación y Educación Ambiental SC, cuyo lema es Conocer para Participar, con amplia experiencia en la conceptualización y desarrollo de proyectos educativos y culturales para la difusión de la temática ambiental y la promoción de la participación comunitaria. Es integrante de la Iniciativa de Acceso México, coalición de organizaciones de la sociedad civil, que desde el 2001 han trabajado en la promoción del principio 10 de la Declaración en en México, América Latina y el Caribe también, desarrollando actividades para garantizar el acceso a la información, la participación y justicia en asuntos ambientales, y que derivó en haber logrado en la región, permítanme, se me cerró en la página, la participación y justicia en asuntos ambientales que derivó en haber logrado en la región el Acuerdo de Escazú, promotora y difusora del acuerdo en México y América Latina, con énfasis en incorporar la perspectiva de género en la implementación de dicho instrumento. Y también nos acompaña Javier Ruiz, quien realizó estudios de Derecho y de Maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana y se especializó en gestión dimensión ambiental de los ODS y gestión integral del cambio climático en la Universidad de Quilmes, Argentina. Actualmente se desempeña en política ambiental y cambio climático para el área legal de Earth Law Center en Latinoamérica. Es una organización ambiental que proporciona e implementa soluciones ecocéntricas basadas en derechos de la naturaleza, derechos ambientales y de generaciones futuras. Desde hace 4 años trabaja temas de acceso a la justicia en materia ambiental, en congresos, capacitaciones y en litigio estratégico. Fue parte de la representación mexicana que participó en la COP1 de Escazú. Bienvenidos sean los tres. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestros invitados, Olimpia y Javier. Qué gusto tenerlos aquí para hablar del Acuerdo de Escazú y de esta primera conferencia de las partes que se realizó hace apenas mes y medio. Así es. Y bueno, pues yo empezaría con la pregunta, ¿por qué surge el Acuerdo de Escazú y en qué consiste? Bueno, muy buenas noches. Les agradecemos bastante esta invitación que nos hicieron a participar en este programa, porque bueno, uno de nuestros intereses es precisamente que más personas conozcan el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo es un acuerdo muy nuevo, recién se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la municipalidad de Escazú, en Costa Rica, y es de ahí de donde toma el nombre sintético de Acuerdo de Escazú. Este acuerdo da respuesta a una inquietud latinoamericana por hacer cumplir un principio, o más bien un artículo de la Declaración de Río, que es un documento adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, que es el principio 10. El principio 10 de la Declaración de Río establece una premisa muy importante. Para poder resolver la problemática ambiental,
se necesita la participación de todas las personas, en distintos niveles, ¿no? Nos corresponde esta participación. Pero para poder participar necesitamos primero contar con información. Y entonces ya tenemos dos elementos a cumplir. Necesitamos acceso a la información, necesitamos acceso a la participación, pero también se necesitan mecanismos de justicia para poder realmente hacer efectivos estos derechos y en un momento dado tener la oportunidad de reclamar que se revierta el daño ambiental generado. Y entonces estos tres derechos de acceso, la peculiaridad de la Declaración de Río es que no es un instrumento vinculante, lo que se traduce en que lo cumple el país que quiere, ¿no? Y entonces de ahí surge, estoy hablando por ahí de los años, como lo comentabas en la introducción o en la semblanza que leyeron, que por ahí del año 2001 fue cuando una serie de organizaciones, tanto en México como en otros países de América Latina, nos dimos a esta tarea de necesitamos en la región un instrumento que permita dar cumplimiento a estos derechos de acceso. Los países europeos iban un poco más adelantado que nosotras porque en 1998 adoptaron la Convención de Aarhus, un convenio vinculante para darle cumplimiento a este principio 10. Aquí en América Latina y el Caribe, recién por ahí del 2001, nos dimos a esta tarea de empezar a evaluar que en nuestros países necesitábamos también contar con un instrumento que le diera cumplimiento a estos derechos de acceso. A partir de una serie de evaluaciones que planteamos las organizaciones para ir viendo cómo estábamos en los países, fue que por ahí del año 2010 empezamos a llamar la atención de nuestros gobiernos y pidiéndoles, porque se nos venía encima la cumbre de Río más 20, precisamente 20 años después de la cumbre de Río de 1992, y fue que empezamos con esta insistencia de decirle a nuestros gobiernos que se empezara o se detonara esta discusión para tener nuestro propio instrumento regional. Precisamente ya en la cumbre de Río más 20, en 2012, se firma una declaración, 10 países, entre ellos México, firman esta declaración que dio inicio primero a 2 años de un proceso preparatorio y luego ya a partir de 2015 empiezan las reuniones de negociación, 9 reuniones de negociación que concluyeron precisamente en la que referí, marzo de 2018, cuando se tiene finalmente este acuerdo sobre el acceso a la información, participación y justicia, un acuerdo vinculante y que además de darle cumplimiento a estos 3 derechos de acceso, le da especial énfasis al fortalecimiento de las capacidades y una novedad muy grande es que incluye un artículo, el artículo 9, que hace referencia a la protección de las personas defensoras de los recursos naturales. Hasta aquí dejaría yo mi primera participación. Gracias, Olimpia. Sin embargo, Javier, aquí en este acuerdo, pues sí, lo firman 24 países, pero hasta la fecha solamente 13 lo han ratificado. ¿A qué se debe esto? Hola, buenas noches a todos. Bueno, referente a lo que preguntas, Miguel Ángel, ha habido algunos impedimentos de índole político e inclusive social que han impedido la ratificación de aquellos otros países que fueron firmantes en un principio para el acuerdo. Si bien lo mencionó Olimpia, son trabajos que empezaron desde el 2001 y fueron teniendo un avance de manera gradual y significado en los años subsecuentes. Nosotros nos vamos a encontrar que los primeros trabajos significativos del acuerdo fueron como tal, como lo mencionó Olimpia, a partir del 2012. Después, en el 2014, se firmó la decisión de Santiago, ¿no? Que la adoptaron estos 24 países y fue presidida por Chile y Costa Rica. ¿Y qué pasa en el 2018? Bueno, cuando se juntan las 12 firmas necesarias para que se cumpla con la entrada en vigor del acuerdo,
es cuando empieza a haber en América Latina muchas disputas políticas en torno a la implementación del acuerdo, ¿no? Algunos de los principales, podremos decir que argumentos que van en contra del acuerdo es que se va perdiendo la soberanía de los estados, ¿no? En cuanto a este tipo de regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque el acuerdo tiene un carácter que no lo tienen otras disposiciones internacionales en cuanto a la materia ambiental, como lo mencionó Olimpia, ¿no? Está la Declaración de Río, pero es a lo que se le ha llamado como un instrumento que viene siendo parte del derecho suave, ¿no? Que solamente son declaraciones de buena fe y aplicativos para guías para los estados. Pero no es lo mismo con el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que las disposiciones que contiene el acuerdo obligan a los estados a tener una base mínima en cuanto al acceso a la justicia en materia ambiental. ¿Y qué sucede? Que esto va a visibilizar que los estados no tienen esa base mínima, ¿no? En algunos países se criminaliza a los defensores del ambiente y de los derechos ambientales. Entonces, esto es lo que está causando problemas. Por ejemplo, hay un estudio que se hace a nivel mundial de Global Witness, donde hay datos duros acerca de la criminalización, los homicidios y los ataques contra defensores ambientales. Y precisamente América Latina es la región que ocupa el primer lugar, ¿no? Por ahí tenemos la situación muy grave que se está viviendo en México, en Colombia, ¿no? Que son un par de los países que más resaltan en este estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede al respecto? Que los estados, una vez que firman y ratifican el acuerdo y que entra en vigor, se ven obligados a modificar toda la estructura normativa, administrativa y política para poder cumplir con estos requerimientos mínimos que establece el acuerdo. Tienen que armonizar sus políticas públicas y sus normas en materia ambiental para evitar que haya situaciones de discriminación u obstáculos para el acceso efectivo a estos tres derechos. Entonces, esto es lo que genera principalmente estos contraargumentos contra el Acuerdo de Escazú, ¿no? Este argumento de que va en contra de la soberanía de los estados. Pero vamos a ser honestos, este tipo de argumentos ya están superados en la práctica. Si efectivamente hubiera por parte de adoptar un acuerdo vinculante, algún problema con la soberanía de los estados, no existiría una disposición en primer lugar de participar en todas estas discusiones, en todas negociaciones y de haber hecho en una primera instancia la firma del acuerdo, ¿no? Ahí es donde se encuentra la buena fe de adoptar estas disposiciones en materia internacional por parte de los estados. Pero el problema es materializar. Gracias, Javier. Sin embargo, Olimpia, pues la realidad nos habla de otra cosa, ¿verdad? Porque precisamente en la COP1 del Acuerdo de Escazú, María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, dio a conocer que 119 mujeres defensoras de los derechos humanos y ambientales han sido asesinadas en América Latina y el Caribe en los últimos 2 años, por lo que es urgente proteger el vínculo entre mujeres en todas sus diversidades y el medio ambiente y su protección. Además, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidente de Chile, dio a conocer que 3 de cada 4 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe. Con estos datos duros que nos dan, ¿creen ustedes, Olimpia, posible que este acuerdo realmente tenga resultados? Te comentaba yo, este acuerdo ya de entrada es un avance interesante que tenga un artículo. Es el primer instrumento a nivel mundial en el que se hace referencia a la necesidad de proteger a las personas defensoras. Esto ya de entrada nos está haciendo el señalamiento
de que existe una preocupación por atender ese tema. Haría un paréntesis antes para mencionar que el proceso de construcción y de negociación y lograr este acuerdo tiene una particularidad muy importante, a diferencia de cualquier otro proceso de Naciones Unidas, que es la significativa participación del público. Es decir, que las organizaciones de la sociedad civil tuvimos la oportunidad de levantar la voz y de hacer aportaciones a este contenido del acuerdo. Y de hecho, el artículo 9 fue una aportación de las organizaciones que participamos en la negociación. Entonces, hacer este señalamiento es un primer avance y justamente por eso se hizo este señalamiento, porque las condiciones en nuestra región para las personas que trabajan en la defensa de los territorios, de los recursos naturales, es crítica. Aquí ahorita lo que viene a continuación, que estamos hablando ya del proceso de implementación del acuerdo, porque se necesitaba que al menos 11 países ratificaran para que pudiera entrar en vigor. Una vez que el acuerdo entre en vigor, entonces ya podemos, los países que lo han ratificado, o como ahorita que acaba de suceder apenas ayer, Chile, el gobierno, su Congreso, aceptó que Chile se adheriera y entonces Chile va a pasar a ser el país número 13 en ser Estado parte del acuerdo. Esperemos y que sea muy pronto, porque ya sabes que todavía toma un proceso de negociación. Estamos entonces ya entrando a esta etapa de la implementación y es en donde tenemos que hacer que sucedan las cosas, ¿no? Ya tenemos el acuerdo y lo que sigue viene a ser efectiva la implementación, porque pasar de un texto a cosas concretas en la realidad va a haber un camino muy grande que recorrer, pero hacerlo público, denunciarlo y que esté presente en un instrumento ya es el primer paso para que esto pueda suceder. Ahorita en esta primera COP que tú mencionaste, que efectivamente tuvo lugar en Santiago entre el 20 y 22 de abril, uno de los resultados de esta primera COP fue el llamado a formar un grupo de trabajo exprofeso para este tema de las personas defensoras. Esto va a derivar un trabajo importante. También se planteó la idea de hacer un foro y en estos espacios es donde se les tiene que dar ya la voz de manera más directa a las personas defensoras, las personas que están haciendo, yo no sé si sea el término correcto, este trabajo real en los territorios, porque habemos quienes conocemos la situación, pero la conocemos de lejos. Y están las personas que lo están viviendo. Y a veces podemos nosotras hacer sugerencias y propuestas, pero quienes lo están viviendo y quienes están viviendo la persecución, quienes están padeciendo el acoso, la criminalización, tienen una perspectiva muy distinta, ¿no? A veces decimos, no, hay que hacer público su trabajo para que se conozca lo que están defendiendo, y a lo mejor resulta que eso es contraproducente porque los estamos visibilizando y poniendo en una situación de más riesgo, ¿no? Entonces, el trabajo que viene a continuación será darles la voz precisamente a las personas defensoras. ¿Qué tanto vamos a lograr? Bueno, lo hemos ya señalado en otros escenarios. Tener el acuerdo no es una varita mágica que, chin, ya tenemos acuerdo y entonces todo se soluciona de manera mágica. Por supuesto que no. Es un instrumento y que tenemos que ir viendo cómo lo hacemos cumplir. Ya Javier mencionó este tema de los cambios que tendremos que hacer en las legislaciones. Tendremos que hacer un trabajo muy grande de fortalecimiento de capacidades y tendremos también que hacer un trabajo bien importante de señalamiento de lo que se necesita hacer para cumplirlo. El tema de mujeres, ya no solo mujeres defensoras nada más, mujeres en general, es un punto también bien importante a trabajar. ¿Sabías, por ejemplo, que todavía hay comunidades donde por usos y costumbres las mujeres no entran a los espacios de toma de decisiones? O sea, el puro recinto, el salón, ahí no entran mujeres, punto, porque es recinto sagrado. Asambleas, las mujeres no tienen derecho a hablar. Y luego si hablan, ¿y quién las toma en cuenta, no? Porque dicen, bueno, es lo que dijo la doñita, nadie le hace caso a la doñita, ¿no? Por ser la doñita.
Si lo dice cualquier don, entonces el don sí tiene voz de mando ahí, las señoras no. Que tengan tiempo de participar, ¿no? Porque tú sabes que la carga de cuidado de familias y de los hogares sigue cayendo en los hombros de las mujeres. Entonces, que una mujer tenga que dejar atendida la casa, la comida, los hijos, todo lo demás, y ya después irse a participar en la asamblea, es todavía una situación muy complicada. Los mecanismos de acceso a la información que ahorita son tan comunes de mete tu solicitud de información en una computadora, en una plataforma. ¿Cuántas mujeres no tienen acceso a todo este tipo de herramientas y tecnologías? Entonces, hacer cumplir el acuerdo de Escazú, tenemos incluso que darle este énfasis, ¿no? Que efectivamente la información llegue a las mujeres, que efectivamente las mujeres puedan participar, que efectivamente las mujeres puedan acceder a mecanismos de justicia. Eso es un trabajo todavía que va a llevar un buen rato para que podamos decir, estamos cumpliendo con el acuerdo de Escazú. O sea, estamos en la línea apenas de salida. Y regresando también un poco al tema de los países que firmaron y no han ratificado, aquí también tenemos un escenario contrario, porque ha habido países como Perú, como Paraguay, que el sector empresarial se opuso de manera y con voz contundente a que el gobierno ratificara el acuerdo. Han tenido avances interesantes en las discusiones al interno de los países, y el sector empresarial ha alzado la voz diciendo que eso va a entorpecer la productividad, que va a entorpecer procesos en los países. Entonces, te das cuenta que si ya de por sí no teníamos buenas condiciones, que haya sectores que se ponen en contra, y sabemos, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental emite su reporte de situación de las personas defensoras en México y tienen registrado que las empresas son parte de quienes han ocasionado daños a las personas defensoras. Entonces, tenemos ahí en contra para la ratificación y, por supuesto, para la protección de las personas defensoras. Bueno, ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de empresas son estas? ¿Y qué testimonios ha habido? O sea, estos crímenes que se han cometido contra los defensores del medio ambiente y de sus territorios, desde luego. ¿Qué tipo de empresas son las que más, las que opinan en este sentido, lo que comentabas, Olimpia? Eh, y en México, por ejemplo, ¿qué casos hemos tenido, verdad? ¿En qué contexto se han dado? ¿Y qué ha sucedido con aquellos casos? No sé quién quiera de los dos que pueda contestar esta pregunta. Nada, para complementar un poco la pregunta de Carmen, yo creo que aquí estaríamos hablando también de un tema de gobernanza, ¿no? Un aspecto de gobernanza, donde los gobiernos no hacen lo necesario para evitar este tipo de situaciones, de que las empresas, de que los mismos gobiernos amenacen, amedrenten a los defensores de la tierra, a las mujeres, que como bien lo dices, Olimpia, pues son las que no tienen voz ni voto, pero son las que hacen todas las tareas y son las principales defensoras de la tierra. Entonces, creo que sí es necesario que se toquen aspectos de gobernanza para realmente hacer efectivo y vinculante este acuerdo de Escazú. Bueno, yo insisto en qué ejemplos tenemos en nuestro país de estos crímenes. ¿Qué empresas han estado involucradas? ¿Qué tipo de actividad quieren realizar? Y bueno, se los pregunto porque sé que ha habido casos en los que las personas que tienen que enterarse de que en sus territorios va a haber extracción o va a haber ciertos cambios que van a afectar desde luego tanto sus recursos hídricos como sus territorios de alguna manera. Sé que cuando tienen que llegar a los lugares en donde van a ser informados, los retienen en otro lado, los resguardan en algún lugar, ¿verdad? Les impiden llegar a donde tienen que llegar, donde está esta información. Y finalmente quienes llegan pues son personas, ¿verdad? Eh,
muy a modo para autorizar los cambios de estas empresas. Por eso sí estoy pidiendo casos específicos para que la gente, nuestro auditorio, se dé cuenta de qué estamos hablando con mucha más claridad. A ver, principalmente tenemos el caso de las industrias extractivas. Ayer, por ejemplo, que se presentaba en Genera, otra organización colega que presentaba su reporte sobre la situación de las minas, ¿no? Aquí tenemos casos donde se llegan las empresas extractivas, básicamente. También tenemos empresas de deforestadoras. O sea, estamos hablando de procesos que hacen un saqueo masivo de los recursos naturales y el beneficio económico principalmente llega para estas empresas y no para las comunidades. Y en las comunidades está quedando el deterioro. Aquí entonces tenemos a las comunidades que se oponen a que esto ocurra y la gente es criminalizada. Pondría, hay varios casos que se han sonado. Ahorita, por ejemplo, te mencionaría a Tomás Rojo, es líder en la comunidad yaqui. Ellos se opusieron a la construcción de un acueducto que iba a sacar el agua de su río para llevarlo a la ciudad capital, y entonces se oponen a este proceso de, a ver, espérense, nos están dejando sin agua. Esta persona fue desaparecida y ya después la encontraron, bueno, encontraron su cadáver justo hace un año, en junio del 2021. Pero antes de eso sufrieron un proceso de acoso, de encarcelamiento y de persecución. Entonces, estas personas, o sea, porque aquí ya hablaría yo como bióloga, ¿no? Me llama mucho la atención que cuando estamos hablando de las personas defensoras y que están defendiendo un recurso natural, tendríamos que tener esta perspectiva que ese ecosistema, ese recurso natural que están defendiendo las personas defensoras, finalmente están generando servicios ambientales del cual tarde o temprano el resto de la población, el resto de la humanidad nos vamos a beneficiar. Un bosque que es talado, estás cortando toda una serie de servicios ambientales como la recarga de acuíferos, como el control de la temperatura, el manejo del ciclo del agua, todos estos ciclos que conllevan este bosque, y que entonces en el momento que es talado, estás perdiendo esos servicios ambientales y los estamos perdiendo toda la humanidad, ¿no? De manera más directa, la población aledaña, pero tarde o temprano estos beneficios van siendo extensivos. Entonces, una persona defensora de un determinado ecosistema finalmente está defendiendo nuestra vida, nuestros servicios ambientales a larga distancia, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la gravedad de, está bien, lo mataron a él, pero el recurso natural que estaba defendiendo a mí también me interesaba. Y entonces por eso tenemos la necesidad de decir, a ver, espérame, no es nada más que estaba defendiendo su río, o no es nada más que estaban defendiendo su bosque, están defendiendo recursos naturales que a la larga y al corto plazo nos benefician a todas las personas. Y está el caso de Samir Flores, ¿no? En Morelos. Y está el caso de las comunidades que están siendo afectadas por el uso del fracking en Veracruz, que no les informaron y que sus comunidades, sus pueblos ya han sido afectados. Están los pueblos que están siendo afectados y que no fueron debidamente informados por los megaproyectos del Tren Maya, del Tren Transísmico y Dos Bocas. Y como bien dicen ustedes, están las industrias extractivas, las mineras, pues en prácticamente todo el territorio nacional. Pero es un asunto
como bien lo dice el mismo acuerdo, es un asunto regional, porque esto mismo ocurre en Guatemala, ocurre en Centroamérica, ocurre en Brasil, ocurre en en otros estados, en otros países. ¿Cómo lograr, les repito la pregunta, cómo lograr que el acuerdo sea realmente efectivo para alcanzar esta defensa, sí de los defensores, pero también de los recursos naturales? Adelante, Javier. Sí, gracias. Bien, efectivamente, como comentó Olimpia, como comentó ahorita Miguel, tenemos un panorama de nuestra región que no es el mismo en otras partes del mundo, ¿no? Hay mucha diferencia entre hacer una defensa ambiental en América Latina que hacerla en Europa, ¿no? Y es ahí la gran diferencia, ¿no? Aquí se criminaliza a los defensores del ambiente y de los derechos ambientales. Y es por eso que este instrumento cuenta con un artículo específico sobre el reconocimiento de la existencia de los defensores ambientales y que deben de ser protegidos, ¿no? Y sí, efectivamente, como lo comentó Miguel, tenemos ese caso de Semillas de Flores en Morelos, pero hay otros casos más. Todas estas industrias que están generando un impacto negativo y posiblemente irreversible al ambiente son las que se encuentran involucradas en estos procesos de criminalización y de ataques contra los defensores, ¿no? Simplemente veamos cuál es el panorama en México y en la región. Ha habido casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahí tenemos las empresas extractivas de hidrocarburos, las empresas mineras, como lo comentaba Olimpia, ¿no? También este tipo de industria agropecuaria que está transformando los suelos forestales en suelos de pastizaje, pero no solo eso, industrias ahora que se dedican a los monocultivos, ¿no? Y que están generando también impactos que no son benéficos para el ambiente. Y en cuanto al tema del agua, también las obras de trasvase y de extracción de agua también han generado inclusive conflictos armados dentro de las comunidades y la ruptura del tejido social. Por eso es bien importante lo que comentaba Miguel, ¿no? Cuando hay fallas de gobernabilidad, ¿qué pasa con la gobernanza en materia ambiental? Y ahí están los casos de Puebla. Puebla es uno de los estados que se ha convertido por conflictos socioambientales en uno de los estados ahora más peligrosos del país, debido a estas situaciones, ¿no? ¿Cuántas pugnas hay por el agua, ¿no? También tenemos otros casos al norte del país. A veces nos centramos mucho en centro y sur del país, pero ¿qué está pasando al norte, ¿no? Bien ya se comentó, ¿no? El caso de los pueblos yaquis, pero también hubo otros problemas, ¿no? En cuanto a la protección de sus bosques, ¿no? Fueron contratados por empresas para que ellos mismos llevaran a cabo actividades de deforestación, para que fabricaran ladrillos para estas empresas que se fueron instalando en sus territorios, ¿no? Entonces, vemos una problemática generalizada, no solo es el papel que tiene México, sino muchos de los países de nuestra región. ¿Por qué? Porque a veces también dentro de este tipo de industrias existen actos de corrupción y crimen organizado, ¿no? ¿Quiénes están llevando a cabo estas actividades que están poniendo en riesgo la vida de los defensores ambientales? Y aquí tenemos que hablar ya como tal, en el papel de la implementación y la tutela de los derechos, ¿qué pasa con el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Bien, el relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Medio Ambiente ya lo ha explicado de una manera muy adecuada. El derecho al medio ambiente sano en su esfera autónoma es un derecho que conlleva la protección de otros derechos más, ¿no? Por ejemplo, el entorno, la sensibilidad climática, el aire, la salud, la vida, inclusive la libertad. Si no se protege este derecho en su esfera autónoma, no vamos a poder ejercer otro tipo de derechos que son esenciales para la vida. Y no solo eso, tiene varias dimensiones este derecho. Y una de ellas es esa dimensión de derechos sustantivos, y la otra, que tiene que ver principalmente con el tema del Acuerdo de Escazú, el aspecto procedimental que guarda este derecho. El acceso a la información, como de manera muy acertada lo comentó Olimpia. Primero, poder tener acceso a la información
en materia ambiental para poder acceder a mecanismos de participación y a la vez hacer valer como tal los mecanismos jurisdiccionales, que ya sean contenciosos o no contenciosos, para poder acceder a una tutela efectiva de todo este cúmulo de derechos. Eso es lo que viene en cuanto al acuerdo. No quiere decir que no tengamos legislación, que no tengamos políticas públicas, pero tenemos que ir identificando cuáles son los sesgos que existen o que existe una norma que sea contraria a estas obligaciones que ha contraído el Estado mexicano y todos los países de la región que ya lo ratificaron, ¿no? Es hacer primero ese checklist de todas estas posibles normas o todas esas políticas o procesos administrativos que están impidiendo como tal la aplicación del acuerdo, porque el acuerdo en sí guarda un principio: cerrar las brechas de desigualdad que existen para que las personas puedan acceder a estos derechos. ¿Por qué? Porque el acuerdo reconoce como tal que no todas las personas tienen las mismas condiciones para acceder a los derechos. Y es como lo comentó Olimpia, hay personas que no pueden ejercer estos derechos por la situación social y cultural en la que se encuentran, o porque los índices de marginalidad y de pobreza que hay en el país no les permiten tener acceso a un dispositivo móvil, a una computadora, a servicios básicos de Internet, ¿no? Entonces aquí se empieza a vincular el acuerdo con aspectos a los que se le ha llamado ahora en la teoría de derechos humanos el mínimo vital. Si las personas no tienen estas condiciones de mínimo vital, ¿de qué manera van a poder ejercer este tipo de derechos? Y, por ejemplo, estos casos de crímenes que ha habido en México, de asesinatos a estos defensores de la tierra o defensores del medio ambiente, ¿en qué proceso van estas investigaciones? ¿Qué es lo que han arrojado? Porque México ratificó el acuerdo, ¿no? Es decir, cuando se hacen las investigaciones, el gobierno está haciendo su parte, el gobierno está investigando a fondo, se está castigando a estos asesinos. Mira, me regreso un poco a la pregunta anterior, de nombres de personas y cuáles fueron las situaciones que enfrentan. Y el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre la situación de las personas defensoras que publicaron en este año da un registro interesante. En la página del SEMDA lo pueden revisar, y a lo mejor en un momento dado sería muy, muy oportuno si invitaran ustedes a otro programa a personas del SEMDA para que les platicaran más a fondo de su informe. Yo solo les daría un bosquejo de lo que tengo aquí visualizado. Nos dan una referencia interesante de por país. Perdón. Cómo por estado van dando cuenta de las personas que tienen registradas por estado del país, cuál es la situación, el recurso natural, el proceso, la actividad que estaban desarrollando, y qué fue lo que sucedió, ¿no? Dan los casos por entidad federativa, y también dan cuenta de qué fueron los procesos seguidos. Ahora, ¿cómo pueden acceder a la justicia? O sea, aquí nos están dando un reporte de los sectores en los que tenemos más casos, el tipo de agresiones. ¿Qué pasa después? No pasa nada, o no pasa gran cosa. Son de las cosas que a veces son preocupantes y decepcionantes como país, en donde nos damos cuenta que los procesos de justicia son muy lentos, y yo creo que Javier como abogado podría dar más referencias de algo tan simple. Te roban tu teléfono celular, te roban tu carro, que es tu carro, tu teléfono, y que vas y que haces una denuncia.
Pregunto yo, ¿cuántas veces se encuentra el culpable de un robo de un carro o de un teléfono? De una casa. Incluso si tú te atreves a señalar, fue tal persona, de verdad, si la tienes identificada, ¿eres capaz de ir y decir, por favor, encarcélenlo? No nos entra hasta ese miedo de chispas, si sus amigos no me vayan a atacar otra vez, o mejor así la dejo, ¿no? O sea, de hecho, estos procesos de perseguir, criminalizar, atacar, incluso asesinar, eso es justo lo que buscan, desensitivar, ay, ya se me hizo bolas la palabra, hacer que la gente le entre miedo y que ya no quiera seguir la lucha, ¿no? Desorganizar a estos procesos, meter miedo en las comunidades. Son de las primeras cosas que se buscan. Entonces, tú sabes que te estás enfrentando, mencionó Javier, crimen organizado. Bueno, ¿quién es capaz de enfrentarse a estas redes que sabemos que existen en nuestro país? Estas grandes empresas que mueven millones de pesos, millones de dólares, con la capacidad de comprar voluntades de quien quieras. Entonces, incluso cuando se recurre a la policía local, ¿no? Y te ponía esos ejemplos tan simples de cosas tan cotidianas que tristemente están ocurriendo en nuestro país y no hay capacidad para decir, encuentren al que me robó y métanlo a la cárcel o castíguenlo. Imagínate en estas situaciones donde se están moviendo intereses muy grandes, es muy, muy difícil poder llegar a decir, esta fue la persona culpable o estas fueron. Son meses, meses y meses de investigaciones que van diluyendo la atención, tratan precisamente de ir disminuyendo el ímpetu de las organizaciones y de las comunidades para poder desestructurar los movimientos. Así que poder decir, ¿sabes qué? Los encontraron, los atraparon, los culparon y ya están en la cárcel, son muchos años de por medio. Entonces, ahí nos estamos enfrentando también a una situación más grave, ¿no? Hacerles justicia a estas personas defensoras. Y entonces aquí estamos hablando del primer paso, protegerles, porque ya muerta la persona, o sea, bueno, eso es a lo que no se quiere llegar. De lo que trata el acuerdo es precisamente de protegerles, de que no tengan incluso que sacarlos de su comunidad, porque ese es otro de los mecanismos que se ha utilizado, ¿no? Sácalo de la comunidad y lo cuidamos aquí. Pues igual, estás desestructurando el movimiento y de lo que se busca, lo que el acuerdo promueve es que estas personas defensoras sean protegidas, sus personas, su integridad, su vida, sus familias, sus propiedades, e incluida la lucha que están dando. Es correcto. Nada más para complementar, según el SEMDA, en los últimos 3 años, al menos 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas. Documenta también que las agresiones más comunes son la intimidación, con 65 registros, seguida por el hostigamiento, 36, las amenazas, 31, y las agresiones físicas, con 24. Javier, mencionabas pues la liga con el crimen organizado y ya el país documentó pues que el crimen organizado está metido en la deforestación y en el tráfico de especies, concretamente con China. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer ahí un instrumento como el Acuerdo de Escazú, pues para obligar en este caso al gobierno mexicano a actuar? Gracias, Miguel. Mira, precisamente la pregunta que tú estás haciendo, podríamos decir que es la pregunta clave cuando hablamos de qué se tiene que hacer, porque pones en jaque todo el discurso, ¿no? Que conlleva, hemos tenido estos avances, estamos trabajando en esto, oye, pero está pasando esta situación. Por ejemplo, el tema que tú trataste del tráfico de especies, ¿no? Que conlleva una relación con crimen organizado a nivel internacional con este país asiático, es muy grave. Es una situación que no se ha podido atender y que se ha intentado resolver de varias maneras. ¿Por qué?
porque el tráfico de especies de la totoaba, pues cómo ha afectado a otra especie marina que hoy quedan alrededor de 11 especímenes, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces tenemos este tipo de problemática. Y es una problemática que no solo ha sido atendida por parte de los estados involucrados, ¿no? También ha habido mucho trabajo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿qué estamos viendo? Que realmente quién tiene el poder de acción en estas situaciones, y siguen siendo todos estos grupos organizados, ¿no? Las amenazas, inclusive a grandes organizaciones que hacen defensa ambiental y que se han tenido que retirar de la lucha o hacer a un lado. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta algo cuando hablamos de qué está pasando, qué vamos a hacer y cómo vamos a implementar el acuerdo de Escazú. Como se los comenté, el acuerdo de Escazú no es, y también este es un mito que hay alrededor del acuerdo, y es parte de los discursos que van en contra del mismo. El acuerdo de Escazú no es un máximo a alcanzar. No es a lo que deben de aspirar los estados. Es todo lo contrario. El acuerdo de Escazú es una norma a la que se le conoce base o piso, que es lo mínimo que deben de tener los estados para darle cumplimiento a este tipo de derechos. Entonces, nosotros ya tenemos toda una normativa ambiental y tenemos muy buenas disposiciones. El problema es que no se están cumpliendo. Entonces, aquí tenemos que hablar de la efectividad que hay en cuanto al cumplimiento de las normas ambientales, las políticas con las que se están implementando estas normas, porque si podemos tener la norma, pero si no hay una buena política y si no hay recursos financieros, humanos, institucionales, ¿cómo vas a hacer cumplir con todo esto? Y por ejemplo, en este caso, muy en específico del tráfico de especies, es un caso que inclusive ya llegó a ser atendido por la comisión, por la CCA, ¿no? Ya se me olvidó ahorita el nombre, solo recuerdo la sigla. Sí, exacto, ¿no? Que este es un órgano que deriva de la hora TEMEC, ¿no? Antes del Telecán, ¿no? Entonces se está evaluando y se están emitiendo recomendaciones para México por parte de los otros dos países con los que se firmó el acuerdo, para decirle: no estás cumpliendo con tus obligaciones en materia ambiental nacional e internacional, ¿no? Y otros casos, en cuanto al caso de la deforestación, este es un caso que tiene muchas particularidades. Yo aquí puedo hablar un poco de una experiencia que tuve en Chiapas en 2020, cuando fui a hacer por parte de la universidad una investigación. Yo no iba a hacer una investigación al respecto de la problemática como tal en temas de deforestación que tienen las personas en uno de los municipios de Chiapas, ¿no? La investigación en un principio tenía que ver con aspectos sobre la identidad biocultural que tienen estas personas con el entorno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llego ahí? Si ustedes bien recuerdan, cuando a inicios de la actual administración de gobierno, había un discurso de que este tipo de megaproyectos, en cuanto al sector turístico y en cuanto a los beneficios sociales, iban a ayudar a erradicar a los llamados caciques locales que tenían el control de las comunidades. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la comunidad? Te das cuenta de que efectivamente sí existen los caciques locales, pero no es lo que te dicen en el discurso, ¿no? No es eso. Te estás dando cuenta que los caciques locales están involucrados con los gobiernos locales o son parte de estos gobiernos locales, ¿no? Y mantienen a las personas en estos altos índices de marginación y sin servicios básicos. Entonces, ¿qué sucede? Existen aserraderos clandestinos en los bosques y en las selvas de Chiapas. ¿Qué sucede? Las personas, como no tienen oportunidades, así lo digo, porque no tienen empleos, no tienen nada, tienen que recurrir a emplearse a este tipo de actividades, y entonces se están volviendo ellos delincuentes y hay una pérdida
de cultura, de cuidado del ambiente y están participando en actos delictivos. Entonces empiezan a llevar a cabo actos de deforestación. ¿Qué sucede? Una vez que hay una ruptura en el ecosistema, se empieza a afectar el piso. Debido a estos problemas de pobreza que tienen las personas en este tipo de regiones del país, no solo están deforestando, también están afectando el suelo porque empiezan, ya donde se quitaron los árboles, donde ya no existe biomasa, se empiezan a crear bancos de arena. Es imposible recuperar este tipo de ecosistemas. Y si nosotros damos un vistazo a través de monitoreos satelitales, se puede apreciar cuál es el cambio que ha habido en los últimos 10 años en este tipo de bosques y que ya no se está recuperando como tal el ecosistema nativo, ¿no? Entonces, estamos viendo que la problemática social está inclusive orillando a ciertos sectores a ser partícipes de estas situaciones, ¿no? Entonces el panorama tiene muchas aristas, ¿no? En cuanto al cuidado del ambiente y cuáles son las problemáticas que hay con la implementación del acuerdo. Ok, tenemos este tipo de normas, pero si no atendemos también la problemática social, vamos a seguir sin poder implementar como tal el acuerdo de Escazú. En la declaración política que se aprobó en la conferencia de las partes número 1 del Acuerdo de Escazú, los delegados reafirmaron la importancia de la cooperación y del multilateralismo para avanzar y profundizar en los esfuerzos en la región para conseguir el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. ¿Consideran ustedes que esta cooperación y este multilateralismo podrían presionar a países como México, como Brasil, como los países centroamericanos a aplicar realmente las leyes? Ojalá. Esa creo que son las aspiraciones cuando estamos hablando de estos instrumentos internacionales, estos instrumentos grandes, ¿no? Que nos sirvan como países y como región para avanzar. Lo que estábamos comentando antes de iniciar el programa de esta celebración que está iniciando Estocolmo más 50. Estamos a 50 años de esa primera cumbre que ocurrió en 1972 y podríamos hacernos esa gran pregunta de ¿ha servido de algo? Han pasado 50 años y ¿qué hemos hecho como humanidad? Y podríamos verlo con este enfoque del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Por supuesto que la situación ambiental, social, económica está terrible, ¿no? El deterioro ambiental que se está viviendo actualmente, los resultados de cómo estamos en condiciones de cambio climático nos muestran un panorama muy preocupante, muy desesperanzador, de una humanidad que se está enfrentando a situaciones irreversibles, ¿no? Pero también por otro lado viene ese cuestionamiento. Si no ha sido por estos grandes procesos internacionales, no sé en qué nivel estaríamos, ¿no? Porque fue precisamente a raíz de esa primera cumbre cuando los países empezaron a tomar medidas, cuando muchos países, como en el caso de México, empezó por buscar, por lo menos por ahí perdida en una subsecretaría, que hubiera una dependencia gubernamental que se ocupara de la problemática ambiental, vinculada a cuestiones de salud, vinculada a cuestiones de contaminación, pero fueron los procesos internacionales los que jalaron al interior de los países. Entonces, esta sería la apuesta de este acuerdo nuevecito, ¿no? Que está hecho a la medida de América Latina y el Caribe, que todos los elementos que vienen en cada uno de los artículos está basado en las propias leyes o a ejemplo de las leyes latinoamericanas. Entonces, esto nos da elementos de verlo con optimismo
que no está siendo un instrumento que no, pues nos queda demasiado lejos, no lo vamos a poder cumplir, los estándares están muy altos, no, está a la medida, a la talla de América Latina y el Caribe, que va a costar trabajo, que va a necesitar una serie de modificaciones legislativas, como ya la señalaba Javier, sí, que vamos a necesitar estos procesos de fortalecimiento de capacidades fundamental, y que se van a necesitar muchas estrategias de cooperación, como lo señalan precisamente el artículo 10 y 11 del acuerdo, son muy, muy necesarios. Y entonces esa es la apuesta, ¿no? Que como región vayamos avanzando y compartiendo experiencias, compartiendo saberes, compartiendo procesos, y que nos sirvan para ir manejando y para poder movernos en el cumplimiento. Ahora, aquí estamos hablando, esto que estamos compartiendo en este momento, pues es nuestra visión como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que estamos involucradas en este movimiento. El papel que le toca jugar al gobierno, la responsabilidad que le toca a los gobiernos, es de otro nivel, ¿no? Y hay cosas que le tocan al gobierno exclusivamente, que a las organizaciones vamos a impulsar, a apoyar, a sostener. Ese es nuestro papel, ¿no? Hacer el llamado a lo que sigue. Y ahí es donde entra también esta parte tan importante, que así como aquí estamos conversando en este momento, organizaciones mexicanas que estamos trabajando en este proceso, a nivel América y el Caribe también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos haciendo este trabajo, ¿no? De empujar, de llamar la atención, de acarrear a más gente, de que más gente lo conozca. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y ahí nos estamos apoyando también las organizaciones. ¿Y qué pasa con estos gobiernos que hay en la región y que cada vez parece que va a haber más, que van en contra del trabajo de las organizaciones sociales? Ahí entra también la apuesta de cómo podemos avanzar, y creo que un ejemplo ahorita es pues, ¿qué acaba de suceder con Chile, no? Chile fue un gobierno que durante el proceso de negociación fue muy activo, y resulta que cuando entra el presidente Piñera decide que no lo va a firmar y no lo va a ratificar. Acaba de entrar el nuevo presidente, y entre una de sus prioridades dijo el acuerdo de Escazú, y comentaba ayer, ya dijeron que sí, va a adherirse Chile al hacer Estado parte, ¿no? Entonces, le estamos dando esta apuesta a que los gobiernos van a cambiar, y vuelvo a reiterar el papel que estamos jugando la sociedad civil, que la sociedad civil nos mantenemos y seguimos impulsando. Entonces ya se fue un presidente y entra un nuevo presidente, y ahí está la sociedad civil empujando. Nosotras no nos vamos, los gobiernos cambian. Esa es una apuesta que le estamos dando. También este trabajo que estamos realizando de comunicar, de difundir, de que más personas se enteren, porque es un acuerdo muy nuevo. Y entonces nos movemos luego en muchos escenarios donde ni siquiera saben que existe el acuerdo, ¿no? Ni siquiera saben qué busca garantizar, qué oportunidades tendríamos cuando se esté dando un cumplimiento cabal de este acuerdo. Así que ese trabajo lo seguimos haciendo. ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos como sociedad cuando vemos que también en Europa, por ejemplo, a partir del año pasado, pues los activistas ambientales comenzaron a ser reprimidos, comenzaron a ser encarcelados, a pesar de que sus manifestaciones son pacíficas? Chispas, si dejamos morir la esperanza, entonces, ¿qué nos queda, no? Por supuesto que las organizaciones hemos tenido muchos ataques siempre, ¿no? Y no nada más las ambientalistas. Hoy, por ejemplo, en el escenario que nos movemos en México, hay mucho trabajo de descrédito hacia el trabajo
de las organizaciones ambientalistas, pero aquí seguimos, ¿no? Justo el hecho de persistir y de seguir y de continuar es porque seguimos convencidas de que el trabajo que estamos haciendo es importante y es necesario. Entonces, pues le vamos a seguir, ¿no? Porque estamos con esa seguridad de es necesario nuestro trabajo. Y aquí estaremos. Y en cuanto a nosotros como ciudadanos, ¿qué nos aconsejan? ¿De qué manera podemos apoyarlos para que esto prospere, para que el acuerdo y esta última COP, bueno, la primera COP más bien, funcione mejor? Nosotros, muchos no estamos enterados, pero ¿de qué manera podemos actuar los que estamos enterados? Bueno, ya lo comentó Olimpia, necesitamos crear nuevas capacidades y desarrollar las que ya tenemos, ¿no? ¿Esto qué implica? Por parte de la ciudadanía, compartirnos la información, crear puntos de acuerdo en cuanto a aquellas personas que no lo saben, pues transmitirles este tipo de información. Se están llevando a cabo capacitaciones, sobre todo para personas que están presentando cierto tipo de conflictos en sus territorios, para que conozcan los derechos de acceso, ¿no? Que sepan estas personas cómo interponer una denuncia en Profepa, ¿no? Cómo hacer una solicitud de una recomendación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es trabajo fácil, ¿no? Porque tienes que hacer llegar cierto tipo de conocimiento para que las personas sepan cómo se viola un derecho humano, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de protección de ese derecho y de qué manera se está violando, ¿no? Que conozcan esa parte institucional que se encarga por el resguardo y la tutela efectiva de los derechos. Creo que eso es lo primero que se debe hacer, y cuando ya se está haciendo, pues llevarlo a más regiones del país, ¿no? Que se vean más actores involucrados, porque tienen muchas experiencias diferentes dependiendo de los territorios donde se encuentran. Puede haber problemas que simplemente tienen que ver con que no han tenido un acceso como tal a las peticiones de información en cuanto a materia ambiental. Hay personas que no han podido ser partícipes de ciertos mecanismos de participación que se contemplan en los procesos administrativos de nuestras leyes, o personas que ya necesitan como tal acceder a la justicia en términos de estos asuntos, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte, que se sigue incentivando la cultura de la denuncia, ¿no? Que ante este tipo de violaciones, pues que pongamos a trabajar todo el aparato judicial, ¿no? Ya hemos tenido avances, los más significativos son a partir de 2018, y en algunas partes se han calificado como activismo judicial, pero en realidad no. Creo que los jueces, a partir de este año, cuando se firmó el acuerdo, empezaron a trabajar realmente algunos preceptos del mismo, pero que ya se encontraban en las leyes. No fue una instancia de buena fe o un aspecto progresista de lo mismo. Entonces ya hemos tenido, por ejemplo, algunas sentencias relevantes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en cuanto a el desarrollo, la aplicación y la implementación de los derechos de acceso. Pero esto tiene que ver precisamente con qué es la justicia en materia ambiental, ¿no? Principalmente las nociones clásicas de justicia pues nos hablan de que debe ser una distribución equitativa de las cargas y los beneficios en el uso de los aprovechamientos de los bienes y de los servicios ambientales, pero nos encontramos que todavía hay una brecha en cuanto a este tipo de concepto de justicia ambiental. ¿Y cómo lo podemos ver de manera más clara? Pues con la problemática del cambio climático. ¿Qué tipo de personas están viendo afectadas por el aprovechamiento que han tenido otras personas de servicios o de bienes ambientales, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente no se está cumpliendo con este concepto clásico de justicia en materia ambiental, pero ¿qué es lo que tenemos hoy?
gracias al acuerdo de Escazú y al trabajo que han hecho las organizaciones, como bien lo comentó Olimpia, que este es un acuerdo que tiene esa distinción. El trabajo que han hecho las organizaciones. Entonces ya estamos hablando de una dimensión participativa y que tiene que ver con principios de equidad y transversalidad, ¿no? En cuanto a quiénes son los interesados y quiénes se están involucrando en la defensa del ambiente y de este tipo de derechos. Por ejemplo, aquí me puedo extender un poquito más. En cuanto a las resoluciones de la Corte, ¿qué hemos tenido? Bueno, tenemos el amparo en revisión 610-2019, que este tiene que ver con temas de participación ciudadana en cuanto a los intereses ambientales. Fue por una modificación a una norma que establece los límites de la calidad de petrolíferos que tienen los combustibles en el país. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son los volúmenes de etanol que debe de tener un combustible? ¿Qué pasa? Aquí la Comisión Reguladora de Energía se brincó todos los mecanismos de participación que contemplaba la modificación de esa norma oficial mexicana. Correspondiente al artículo 51 de la Ley Federal de Metrología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un ciudadano interpone un amparo y este amparo llega a la Corte. ¿Por qué? Porque es un caso relevante que le va a permitir a la Corte desarrollar criterios en cuanto a qué es el derecho de participación en asuntos ambientales. ¿Y qué fue lo que determinó la Corte? Que efectivamente había una violación del derecho al medio ambiente sano a través de su esfera y de esta dimensión procedimental. ¿Por qué? Porque no se llevaron a cabo los mecanismos de participación para que las personas se vieran involucradas en ese procedimiento de modificación de esa norma oficial mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque al modificar la norma, deja sin voz a las personas de poder decir, oye, no quiero que modifiques ese combustible, lo estás haciendo más contaminante. ¿Por qué? Porque el criterio que tenía la Comisión Reguladora de Energía era, tenemos que modificar esta norma y ser más permisibles en cuanto a los volúmenes de etanol. ¿Por qué? Porque los combustibles mexicanos no se están vendiendo de la misma manera por el precio que tienen. Entonces tenemos que hacerlos más baratos para que se consuman más. Pero ¿esto qué ocasiona? Que precisamente hay un problema en cuanto a la distribución de las cargas y los beneficios ambientales. ¿Por qué? Porque por beneficiar a unos pocos en cuanto al sector económico, estás afectando a todas las personas en una esfera colectiva y difusa en cuanto al derecho al medio ambiente sano. Otro caso que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la información. Este no es tan reciente, pero es significativo. Es el amparo en revisión 1890 del año 2009, ¿no? Que fue un cambio con el cual se logró que hubiera el primer cambio en cuanto al acceso a la información, porque antes teníamos que la información se manejaba como confidencial cuando tú hacías una petición de acceso a la información y no te la daban, porque ese era el criterio que te daban las instituciones. Es que es información confidencial. Entonces, gracias a este amparo se cambian los criterios y se adopta la reserva de información en cuanto a su versión pública. En cuanto a este tipo de información que posee el Estado, también se determinó que aquella información que posee el Estado, aunque no sea él quien la está generando, ya sea por un tema de propiedad industrial y que se la da a una empresa, también es información pública y que debe de estar bajo reserva, no bajo ese criterio de confidencialidad. Y esto también que nos lleva a ver que ya existían a otras obligaciones internacionales en cuanto a la materia ambiental, porque instrumentos, por ejemplo, como el Convenio de Diversidad Biológica y sus protocolos facultativos, ya estipulaban obligaciones para los estados para no manejar la información en materia ambiental como confidencial, que sí podían existir reservas conforme a la legislación de cada estado, pero que no podía ser confidencial. Entonces se le fueron quitando los candados a partir de este juicio al manejo de la información. Y más recientemente, que esta es una sentencia que podríamos decir paradigmática en el país, es el caso de Laguna de Carpintero, con el amparo en revisión 307-2016, que es la primera sentencia de amparo en la cual la Corte empieza a desarrollar aspectos procedimentales
que nos podemos encontrar en cuanto a principios y derechos del Acuerdo de Escazú para una sentencia. Por eso es importante. Y sobre todo porque esto tiene que ver con la legitimación que tienen las personas para acceder a la justicia y hacer una defensa de derechos ambientales. Y precisamente en esta sentencia nos vamos a encontrar uno de los criterios, porque no es el único, que existe para acceder a la justicia en materia ambiental en México, que es el interés legítimo en materia de amparo ambiental, y que tiene que ver con las personas que son beneficiarias de los servicios ecosistémicos de un ecosistema de mangla. Entonces aquí vamos a ver que dependiendo del caso, ya la Corte ha ido desarrollando este tipo de criterios. Entonces también este tipo de cosas son cosas que deben de conocer la gente, ¿no? Que si se encuentran en un caso similar y tienen que interponer un amparo, tienen que interponer una denuncia, o tienen que meter una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal, que ya hay criterios que los puedan ayudar a facilitar su acceso a la justicia en materia ambiental. Tengo aquí una duda. Se supone que el Acuerdo de Escazú, o bueno, se supone que cuando una persona, esa persona tiene derecho a la información. ¿Qué es lo que va a suceder en su territorio, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué manera le va a afectar en su territorio? Pero se supone que el gobierno tiene que consultar, antes de decirle que sí a una empresa, tiene que consultarlos a ellos primero. Pero lo que yo veo es de que el gobierno ya aceptó la empresa, incluso ya tienen contratos firmadísimos y mucha repartición de dinero, de mucha corrupción. Y por eso a la hora en que la persona dice, óyeme, pues ¿qué pasó? Si no me consultaste a tiempo, ¿no? No me dijiste a tiempo. Yo pienso que mucho tiene que ver que el gobierno, antes de decirle que sí a una empresa, primero tiene que revisar sus leyes ambientales, ¿no? Y en segundo lugar, primero tiene que consultar a los que van a ser afectados por esa acción. Pero yo veo que sucede al revés, que ya están esos contratos firmados con los gobiernos, que ya está todo arreglado y a la mera hora, cuando la gente se da cuenta de lo que está sucediendo, ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden ahí? Normalmente, ¿cuál es el orden? ¿O qué es lo que debe hacer un gobierno en ese caso? Es que justo esos son los puntos que están marcados en el artículo 6, 7 y 8 del acuerdo, que son la esencia fundamental, que la información se debe dar desde las etapas tempranas de los procesos, en formatos adecuados y culturalmente apropiados para las personas. De nada sirve que se publique en una página de internet o que te entreguen un CD con la información, ¿no? Tiene que estar en un formato y en medios apropiados. Los procesos de participación también el acuerdo señala que se deben dar desde las etapas tempranas de los procesos, no cuando ya tienes ahí la maquinaria o cuando ya tienes la nucleoeléctrica terminada y entonces ya nada más te preguntan si quieres la puerta azul o de color rojo, ¿no? Precisamente como las cosas no se han estado haciendo así históricamente, lo que busca el acuerdo es que se te obligue a que primero consulte con la comunidad, primero se tome en cuenta los intereses, de qué manera se va a establecer determinado proyecto y que los daños a causar sean los mínimos, pero que las comunidades también resulten beneficiadas económicamente. Y eso no está ocurriendo en la realidad. Por eso el acuerdo señala estos elementos. Se debe informar desde las etapas tempranas, se debe de informar, las personas tienen que estar presentes, se tiene que usar un lenguaje apropiado, comprensible y que realmente haya procesos de participación, no nada más simulaciones de consultas y que todo lo que la comunidad diga, pues sí, ya lo dijeron, pero de todos modos no se tomó en cuenta y no cambió para nada el proyecto original lo que la comunidad dijo. Eso es lo que no debe ocurrir, eso es lo que se busca cambiar y transformar. Y como ya lo señaló Javier, ¿no?
Yo oigo a Javier y a mis demás colegas abogados ambientalistas y una se da cuenta todo lo que necesitamos aprender, ¿no? Todo lo que necesitamos conocer, pero entra aquí este proceso de intercambio de experiencias y intercambio de habilidades, pues para fortalecernos unas personas a otras, unas profesiones con otras y avanzar de manera conjunta, ¿no? Claro, así sí le veo lógica, porque lo que yo veo es que primero sucede lo contrario. Y luego cuando protestan, pues ya los asesinan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está todo firmado, porque ya hubo repartición de dinero. Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno que mencionan estos artículos, porque sí es importantísimo. Importantísimo saber el orden en el que deben ocurrir las cosas, que haya ese respeto. Efectivamente. Sí, efectivamente, como comentó Olimpia, y ella lo recordará muy bien, que teníamos antes del acuerdo de Escazú. Bueno, para una guía de implementación del principio 10 para los estados, pues ya estaban las directrices de Bali, ¿no? Entonces, creo que son documentos que se pueden rescatar y que podemos echarle todavía un vistazo para ver qué nos van a servir para la implementación como tal ya del acuerdo. Pero un instrumento que a mi consideración es importante, que también sirve para darle materialización como tal al acuerdo y a los derechos de acceso, es la opinión consultiva 23 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un trabajo muy exhaustivo de cuál es el alcance y la dimensión que tiene como tal el derecho al medio ambiente sano, y precisamente se abordan los 3 derechos de acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer distinción en que existe una consulta en materia ambiental para todas las personas, y que esto lo vamos a encontrar en nuestra Ley General de Protección y Equilibrio del Ambiente, en la LEGEPA, y en su reglamento que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, porque ahí es donde se contienen cuáles son las etapas del proceso de evaluación que tienen que ver con la información. Pero como bien lo comentó Olimpia, y referente al instrumento de la Corte Interamericana, ya se marca que los estados tienen la obligación de dar esta información a través de una transparencia activa. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la obligación de oficio de hacerlo, o sea, no solo publicarlo en una página de internet, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Que el acceso a la información debe estar para todas las personas, debe tener un alcance activo, que se agoten todos los medios necesarios y con los que se cuenta para hacer llegar este tipo de información a las personas. Y cómo se debe de llevar a cabo la información. Bueno, se tiene que proveer esta información de manera social y culturalmente adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de poblaciones indígenas se tiene que hacer una traducción de la misma información, ¿no? Y sobre todo usar los medios cuando las personas no tienen acceso a cierto tipo de tecnologías. ¿De qué manera de qué manera les hace llegar la información? Porque el hecho de que no tengan acceso a este tipo a nuevas tecnologías no quiere decir que no vas a tener esa obligación activa de llevarles la información. Tienes que buscar la manera de hacerlas llegar, ¿no? Entonces, precisamente, este documento de la Corte Interamericana es muy bueno, porque da también pautas para la implementación y la tutela efectiva para que los estados puedan materializar los 3 derechos de acceso. Cuentan con una página en donde la gente que, bueno, pues que sí está más informada, que maneja más la tecnología, pueda tener acceso a esta información en general. ¿Existe un centro de información? Sí, bueno, referente al acuerdo de Escazú, las organizaciones hemos creado precisamente un centro virtual de información sobre el acuerdo. Es una página en la que nos hemos dado a la tarea de compilar todo lo que se ha producido por parte de las organizaciones en cuanto al acuerdo. Videos, cápsulas,
impresos, revistas, infografías, y que están a disposición del público para que puedan ser consultadas y conocer más sobre el acuerdo. Sí, sería muy interesante conocer en qué consiste ese acuerdo precisamente. Sí, Bueno, no también sé si... otra cosa que se puede hacer es entrar a la página del CEPAL. Ahí hay un apartado muy en específico para el acuerdo de Escazú. Están todos los documentos que, por ejemplo, que se han trabajado de las negociaciones, de la PRECOP, todos los que se generaron durante el marco de la COP. Ahí está toda la documentación. También existen insumos que se presentaron por organizaciones de la sociedad civil, están en la página, pero también las personas se pueden suscribir al órgano público regional y les van a estar llegando notificaciones, les van a estar llegando avisos, convocatorias. ¿Qué otro? Hay otro documento muy importante que ahorita está ahí en la página de SPAL. Es la guía de implementación que se hizo para el acuerdo. Esta se hizo con base en una consulta regional donde participaron expertos en materia ambiental de diferentes sectores. Tuvo dos consultas, la primera para la redacción de la guía de implementación y la segunda para hacerle rectificaciones, comentarios. Acaba de terminar, entonces posiblemente yo creo que ya en el transcurso de este mes que está comenzando, ya se va a encontrar el nuevo documento de la guía de implementación. Eso es. Pues qué bueno que ya existen ese acceso a la información también para nosotros, para que conozcamos en qué consiste y si de alguna manera podemos apoyar y llevar esa información a, pues no sé, a rincones del campo en donde no llegan, pero llevarla, ¿verdad? Y darlas a conocer. Pero sí, desafortunadamente se nos acabó ya el tiempo y veo que hay mucho que hablar todavía y espero que acepten la invitación para otro programa más adelante, en donde ya se puedan hablar de de cómo es la estructura del Acuerdo de Escazú para que sea un poquito más comprensible para nuestro auditorio y para todos nosotros también. Yo les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si. Doy las gracias también a Plataforma Radio Digital que hace posible este espacio, a Miguel Ángel de Alba que tan amablemente me ha ayudado a conducir este programa el día de hoy. Muchas gracias Javier Ruiz, muchas gracias Olimpia Castillo. Gracias por esta información que es muy útil para nuestro auditorio y para los mexicanos en general, que sepamos qué instrumentos tenemos en la defensa de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales. Les doy las gracias a todos y les deseo muy buenas noches. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Hasta Gracias por la invitación. Al contrario, nos veremos muy pronto, esperemos. Buenas Claro que noches. sí. Buenas noches.